Ella nunca pensó que me marcharía. Así que, hice las maletas mientras ella bebía cócteles en la playa y me enviaba selfies. Llamé a los de la mudanza. Llegó a casa y encontró los cajones vacíos y las llaves sobre la encimera. Ninguna nota. Mi nombre es Owen Prescott. Tengo 43 años. Soy gerente de cuentas corporativas para una empresa regional de telecomunicaciones de Charlotte, Carolina del Norte. Tengo un salario decente, una casa que compré con mi propio crédito y hasta hace poco, una esposa con la que pensaba que estaba construyendo algo. Su nombre es Courtney. Tiene 38 años, es de aspecto elegante, el tipo de mujer que entra en una habitación y ajusta la temperatura sin decir una palabra. Nos conocimos en un evento de la empresa hace 11 años. Ella trabajaba en marketing para una firma de salud en el centro. Salimos durante 2 años, nos casamos un sábado de octubre, y por un tiempo, un buen tiempo, pareció que teníamos el plan resuelto. Estoy escribiendo esto porque alguien me dijo que debería hacerlo. Day, mi amigo de hace 15 años, dijo, Owen, si no te sacas esto de la cabeza, te va a consumir vivo. Así que, aquí estoy, sacándolo. Lo que sé ahora es que la versión de Courtney con la que me casé no era la versión con la que he estado viviendo durante los últimos 2 años. La mujer con la que me casé solía dejarme notas en el espejo del baño. Solía llamarme a la hora del almuerzo solo para escuchar mi voz. Solía sentarse conmigo en el porche trasero después de la cena y hablar de verdad. No sobre facturas, horarios o lo que necesitaba arreglarse en la casa, sino sobre la vida, los planes, los sueños. El tipo de conversación que te recuerda por qué elegiste a alguien. Esa mujer desapareció gradualmente. Primero vino la distancia. Pequeña, fácil de justificar. Largos días de trabajo, estrés, fatiga. Luego vino el teléfono. Siempre boca abajo, siempre cerca, siempre una razón para salir de la habitación cuando vibraba. Luego vinieron las noches de chicas. Una vez al mes se convirtió en 2. 2 se convirtieron en cada 2 fines de semana. Y en algún punto, mi esposa dejó de ser una compañera y comenzó a ser una compañera de piso que ocasionalmente se acordaba de preguntar cómo me había ido el día. Lo intenté. Quiero dejar eso claro. Sugerí terapia de pareja 2 veces. Ella lo descartó ambas veces, una llamándolo un poco dramático y la segunda diciendo que no era del tipo de airear sus problemas a un extraño. Planeé una escapada de fin de semana para nuestro 9º aniversario. Ella canceló 2 días antes, diciendo que había surgido algo urgente en el trabajo. Preparé cenas. Estuve presente. Mantuve las luces encendidas en una casa que se oscurecía cada mes. La noche antes de que todo cambiara. Estaba sentado en la sala de estar cerca de la medianoche. Courtney dormía. Yo no. No había dormido bien en meses. Pero esa noche en particular, algo se sentía diferente. Extraño. Como ese zumbido de bajo nivel que escuchas antes de una tormenta que no puedes ubicar del todo, pero que tu cuerpo ya conoce. Cogí mi teléfono y abrí la aplicación Find My. Habíamos compartido la ubicación desde los primeros días. Práctico, había dicho ella, en caso de que uno de nosotros se quedara tirado en la carretera. Mostraba que estaba justo allí, en casa, dormido. Todo normal sobre el papel, pero nada se sentía normal. Recordé 3 semanas antes. Había estado ayudando a Courtney a sacar unas cajas viejas del armario del pasillo cuando un pequeño sobre se cayó de entre 2 contenedores apilados. Dentro había una funda de tarjeta de hotel, del tipo con un número de habitación escrito a bolígrafo. La fecha estampada en la funda era un martes por la noche. Un martes que ella había dicho que trabajaba hasta tarde para una revisión de departamento. La volví a poner en su sitio. Me dije que era vieja. Quizás de una conferencia, quizás nada. Pero cuando empiezas a decirte, quizás nada, sobre cosas que parecen ser algo, ya sabes la verdad. Simplemente no estás listo para aceptarla todavía. Yo estaba casi listo. Una semana después de esa noche en el sofá, hice una llamada. No a Courtney, no a un amigo. Llamé a un número que Ray me había dado meses atrás con una mirada que decía que esperaba que nunca lo necesitara.
Ludecker, investigador privado, policía retirado de Charlotte, 22 años en el cuerpo y otros 14 haciendo lo que él llamaba limpiar los desastres que la gente deja cuando cree que nadie está mirando. Le dejé un mensaje de voz ese martes por la mañana. Me devolvió la llamada en menos de una hora. Aún no lo sabía, pero esa llamada fue el primer paso real hacia el día en que Courtney volvería a casa y encontraría una casa vacía. Las llaves en la encimera y el silencio donde yo solía estar. Ella nunca lo vio venir. Me aseguré de eso. Ludecker apareció en nuestra segunda reunión llevando una carpeta expandible marrón del tamaño de un maletín pequeño. La dejó sobre la mesa entre nosotros sin ceremonia. De la misma manera que un contratista deja una hoja de presupuesto. Aquí están los hechos. Esto es lo que cuestan. Nos reunimos en una cafetería en South Boulevard, un lugar que había elegido específicamente porque ninguna de las amigas de Courtney se acercaba nunca por allí. Lu ya estaba en el rincón cuando llegué, bebiendo un café solo y con el mismo tipo de expresión que imaginé que habría tenido mientras interrogaba a sospechosos durante 2 décadas. Calmo, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo y nada que perder. 10 días, dijo, deslizando la carpeta hacia mí. Todo está ahí dentro. La abrí lentamente. La primera página era una hoja de resumen. Fechas, horas, lugares. 12 entradas en 10 días. Mis ojos recorrieron la lista y mi mandíbula se tensó con cada línea. Almuerzo del martes, un restaurante en Southon del que nunca había oído hablar. Jueves por la noche, un hotel junto a la enero del 77. Sábado por la tarde, el mismo hotel, habitación diferente. El nombre en la reserva en ambas ocasiones, Colin Weir. Conocía ese nombre. Colin había sido jefe de proyecto en una firma que se asoció con la empresa de Courtney en una campaña conjunta unos 3 años atrás. Lo conocí brevemente una vez en un evento de trabajo al que me llevó. Alto, de sonrisa fácil, el tipo de hombre que llena una habitación sin decir nada particularmente interesante. Le había estrechado la mano. Me había llamado colega en lugar de por mi nombre. Seguí leyendo. Detrás de la hoja de resumen había fotografías. No entraré en detalles, pero eran claras y eran suficientes. Courtney y Colin fuera del hotel. Courtney y Colin en la mesa de un restaurante. Su mano en el antebrazo de él, ambos riendo. Y una más, la que más me impactó. Los dos de pie junto a un todoterreno plateado en un aparcamiento. Ella inclinándose hacia él de una manera que no se había inclinado hacia mí en más tiempo del que me importaba admitir. Entonces Lu pasó a la siguiente sección, y fue entonces cuando la historia se amplió. Hay más, dijo, tocando la página con un dedo. No fue sola. Las fotografías de esa sección mostraban a Courtney llegando a un resort de playa en Hilton Head. Esto era de un viaje de 3 meses antes, uno que describió como solo las chicas, lo necesitábamos. A su lado estaban 2 mujeres que reconocí de inmediato. Tessa, su amiga más cercana desde la universidad, y Cari, su hermana mayor. Y de pie, a una distancia cómoda y obvia de cada una de ellas, había 3 hombres. Colin era uno. A los otros 2 no los conocía de nombre todavía, pero Lu se había encargado de eso. La amiga, Tessa, ha estado viendo a un hombre llamado Drew Alford durante unos 8 meses, señaló Lu, leyendo de su blog. Su esposo, Craig, lo sabe o lo sospecha, depende del día. Se dice que él tiene su propio acuerdo por su lado, así que ninguno de los 2 presiona mucho al otro. Hizo una pausa. Conveniente. ¿Y la hermana? Pregunté. La expresión de Lu cambió. No era exactamente una sonrisa burlona, pero casi. El tipo de Cari se llama Pete Garland. Lleva en escena unos 5 meses. Su esposo, Doug, no parece particularmente motivado para abordarlo. Él no trabaja. Ella gana. Mi lectura es que no va a agitar el barco que lo alimenta. Me recosté y dejé que eso se asentara. 3 mujeres, 3 hombres que no eran sus maridos. Un pequeño y ordenado acuerdo donde todos se cubrían entre sí porque nadie podía permitirse que la verdad saliera a la luz. Courtney no se había revelado por su cuenta. Se había construido una red de seguridad.
Se usaban mutuamente como coartadas, dijo Lu, cerrando su carpeta. Verificaban sus historias, coordinaban los mismos fines de semana. Quienquiera que fuera interrogado por un esposo podía señalar a los demás como testigos. Cogió su café. El truco más viejo del mundo. Funciona hasta que deja de funcionar. Le pregunté cuán sólida era la evidencia. Suficientemente sólida como para que ningún abogado vaya a discutirla, respondió. Lo que hagas con ella es tu decisión. Conduje a casa esa noche en piloto automático, la carpeta encerrada en mi maletero. Courtney estaba en la cocina cuando entré, removiendo algo en la estufa, tarareando en voz baja. Levantó la vista y sonrió, del tipo fácil y sin defensas, y me preguntó cómo me había ido el día. Largo, le dije, pero productivo. Ella asintió y se volvió hacia la estufa. Dejé mis llaves en la encimera, fui al porche trasero y me quedé allí, en el aire que se enfriaba, mirando el jardín que había pasado 2 veranos ajardinando. El macizo de flores junto a la valla, el patio que había colocado yo mismo con la ayuda de Rey un caluroso fin de semana de julio. Todo construido con mis manos, mi tiempo, mi creencia de que estaba construyendo algo que importaba. No estaba enojado. Había superado eso en algún punto entre la foto del aparcamiento y la recitación plana de hechos de Lu. Lo que sentía era claridad, limpia y afilada como una línea de nivel. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Rey. Necesito hablar. No es urgente, pero pronto. Respondió en menos de 1 minuto. Di la hora. Luego entré, me senté frente a mi esposa en la mesa de la cena y la escuché hablar sobre su próximo viaje. Hilton Head de nuevo. Dijo que las chicas necesitaban un reseteo. Tessa ya había reservado el alquiler. Carrie estaba dentro. Dije que sonaba divertido y no lo decía en serio. Day vive a 20 minutos de mí en una casa de 2 niveles junto a la Biers Road que ha sido suya desde su divorcio hace 8 años. Mantiene una parrilla de gas en la terraza trasera, una caja de cerveza de repuesto en la nevera del garaje y una opinión sobre todo, la pidas o no. Eso es lo que hace que valga la pena escucharlo. No suaviza las cosas para no herir tus sentimientos. Simplemente te dice lo que ve. Llegué un jueves por la noche. Ya tenía la parrilla encendida, 2 filetes en la rejilla, y me dio una cerveza antes de que hubiera cruzado la puerta mosquitera. Pareces un hombre que ha estado guardando algo durante demasiado tiempo, dijo, dando la vuelta a los filetes. ¿Lo he estado? Me senté en una de las sillas de la terraza y puse la carpeta sobre la mesa entre nosotros. La miró, luego a mí. No la cogió. Esperó. Así que se lo conté todo. El informe de Lu, las fotografías, los recibos del hotel, el sistema coordinado de coartadas entre Courtney, Tessa y Carrie. Para cuando terminé, Leigh había dejado sus pinzas y miraba a la distancia con la expresión de un hombre que había sospechado algo durante años, pero nunca había querido tener razón. Colin Weir. Repitió. El del evento. El que te llamó colega. Ese mismo. Sacudió la cabeza lentamente. ¿Cuánto tiempo? Lo estima al menos 8 meses. Podría ser más. Leigh guardó silencio por un momento. Luego cogió su cerveza, dio un largo trago y la dejó con la calma deliberada de alguien que había tomado una decisión. ¿Qué vas a hacer? Voy a manejarlo, le dije en voz baja. Completamente. No me interesa una escena. Él asintió como si esa fuera la única respuesta aceptable. Lo que aún no le había contado a Rey era que 2 días antes, había tenido una conversación diferente, una más difícil. Localicé a Craig, el esposo de Tessa, a través de un contacto mutuo y le propuse tomar un café. Aceptó, lo que me dijo que ya sabía que algo andaba mal. Nos reunimos en un panera cerca de su oficina. Craig tiene 44 años, trabaja en ventas farmacéuticas, se mantiene en forma y tiene la facilidad practicada de un hombre acostumbrado a salirse con la suya hablando. Fue bastante amable cuando me senté, pero cuando puse la hoja de resumen de Lu sobre la mesa, no las fotos, solo la cronología, su amabilidad se transformó en algo más silencioso. Estudió la página durante un largo momento. Me lo imaginaba, dijo finalmente, sin que yo presionara.
Exhaló y se recostó. Hubo una pausa que me lo dijo todo antes de que hablara. Mira, Owen, mi situación es complicada. Tessa y yo tenemos nuestras propias cosas. Se detuvo, eligió sus siguientes palabras con cuidado. No estoy exactamente en posición de tirar piedras. Así que, eso fue todo. Craig no iba a luchar. No iba a levantarse. Iba a retirarse y llamarlo complicado. La conversación con Doug, el esposo de Carrie, fue aún más corta. Lo contacté por teléfono. Escuchó lo que le dije, hizo una pregunta sobre si algo de esto tendría que hacerse público. Y cuando le dije que eso dependía de él, se quedó en silencio durante casi 30 segundos. Aprecio que me lo digas, dijo al final. Pero Carrie y yo resolvemos las cosas en privado. Sabía lo que eso significaba. Doug resolvía las cosas en privado porque la alternativa implicaba perder el acceso a un estilo de vida que no se había ganado. No iba a morder la mano que le daba de comer. Dos hombres, dos razones diferentes, el mismo resultado. Ninguno de los dos iba a hacer nada. Le conté todo esto a Ray mientras cenábamos los filetes. Escuchó sin interrumpir, lo que para Ray era una declaración en sí misma. Así que, solo estás tú, dijo. Solo yo, confirmé. Levantó su cerveza en un breve y seco brindis. Entonces, asegurémonos de que lo hagas bien. Esa también fue la semana en que noté a Shaun Doyle. Shaun es un gerente de cuentas senior en mi firma. 44 años. Astuto de una manera que parece competente hasta que has trabajado con él lo suficiente como para ver las costuras. Siempre habíamos sido cordiales, no cercanos, pero funcionales. El tipo de relación de oficina basada en el respeto profesional mutuo y nada más profundo. Pero después del informe de Lou, comencé a prestar una atención diferente a las cosas que me rodeaban. Y lo que noté sobre Shaun fue que había comenzado a hacer preguntas que no tenía ninguna razón real para hacer. ¿Cómo estaba Courtney? ¿Habíamos hecho algo divertido últimamente? Una vez, de pie junto a la máquina de café, mencionó de pasada que él y su esposa se habían encontrado con gente de la oficina de Courtney en un restaurante unas semanas antes. Lo dijo casualmente. Demasiado casualmente. Lo archivé y no dije nada. 2 días después, revisé el portal de proyectos compartidos de nuestra empresa y descubrí que Shaun tenía acceso a un contrato de cliente que yo estaba gestionando, uno que no tenía ninguna superposición con sus cuentas. Cuando le pregunté directamente al respecto, me dio una excusa limpia y razonable, pero sus ojos se desviaron ligeramente hacia la izquierda antes de responder. Esa mirada a la izquierda. Lu lo había mencionado de pasada una vez. La gente mira a la izquierda cuando está construyendo algo, había dicho. A la derecha cuando está recordando. Shaun estaba construyendo. No revelé mi juego. Solo tomé nota y comencé a mantener a Shaun Doyle a una distancia cuidadosa y deliberada, en conversaciones, en reuniones y especialmente, en cualquier cosa que tocara mi vida personal. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada, una mujer llamada Patricia Gibbs, que había manejado la herencia de mi tío y tenía la reputación de ser a partes iguales aguda e inamovible. Le dije que necesitaba una consulta, divorcio, protección de activos, bienes raíces. Tenía un hueco el martes siguiente. Le dije que estaría allí. El viaje estaba programado para un jueves. Courtney había estado hablando de ello durante 2 semanas. Hilton Head durante días. Las chicas necesitaban sol, aire salado y tiempo lejos de todo. Lo decía de la manera en que la gente dice cosas que ha ensayado. Fácil, practicado. Ningún detalle fuera de lugar. La ayudé a llevar su maleta al coche. Le di un beso en la mejilla en la puerta. Ella se rió y dijo, no te pases todo el tiempo trabajando mientras estoy fuera. No lo haré, le dije. Se fue en coche. Me quedé en el escalón de la entrada y observé hasta que sus luces traseras desaparecieron en la esquina. Luego entré, me serví una taza de café y me senté en la mesa de la cocina durante exactamente 12 minutos. Después de eso, hice una llamada telefónica. Los de la mudanza llegaron a las 2 de la tarde. Un equipo de 2 hombres que había reservado a mi nombre,
pagado por adelantado, y a quienes les había dicho que esperaran un trabajo de 4 horas. Eran profesionales, eficientes y silenciosos, que era exactamente lo que había pedido. Les mostré la casa una vez y les señalé lo que era mío. Mi ropa, mis herramientas en el garaje, la estantería de la oficina que había construido con madera en bruto el primer invierno que vivimos aquí. El sillón de mi abuelo del estudio. Rex, nuestro beagle de 3 años, que observó toda la operación desde el sofá con una oreja levantada y luego me siguió hasta el camión como si él también hubiera sido empaquetado. Dejé las cosas de Courtney exactamente como estaban, sus velas, su armario, su estante de cuidado de la piel alineado como una pequeña farmacia. Dejé los platos y los muebles que habíamos comprado juntos y los cuadros enmarcados que ella había elegido para el pasillo. Dejé la foto de la boda en la cómoda del dormitorio, boca arriba, sin tocar. Dejé mis llaves en la encimera de la cocina. Ninguna nota. Estaba a mitad de la segunda carga cuando mi teléfono vibró. Videollamada. El nombre de Courtney en la pantalla. Me apoyé en el marco de la puerta de la sala de estar casi vacía, respiré hondo y respondí. Su rostro apareció, radiante por el sol, riéndose de algo fuera de cámara. Detrás de ella había agua azul y arena blanca. Giró la cámara brevemente. Allí estaba Tessa, allí estaba Cari, las tres, con ese tipo de alegría fácil que llega cuando estás exactamente donde querías estar. Hola, cariño, dijo, sonriendo. Mira dónde estamos. Precioso, dije, y sonreí, lo suficientemente genuino como para que no tuviera motivos para dudar. ¿Estás bien? Pareces cansado. Un día largo en la oficina, le dije. Pero bueno, muy bueno, en realidad. Se rió de nuevo por algo que dijo una de las otras, me saludó con la mano y terminó la llamada en menos de 2 minutos. De la misma manera que siempre terminaba las llamadas últimamente, eficientemente, como marcando una casilla. Colgué, me metí el teléfono en el bolsillo y miré lo que quedaba de la casa que habíamos compartido durante 7 años. Los de la mudanza estaban sacando las últimas cajas. Dije en voz baja a nadie en particular, no tienes ni idea de lo que te espera en casa. Rex me miró desde el suelo. Salimos a las 6:30. El alquiler era un apartamento limpio de 2 dormitorios en el lado este de Charlotte. Tercer piso, buena luz, un pequeño balcón orientado al este. Nada lujoso, pero sólido. ¿Mío? Había firmado un contrato de arrendamiento 10 días antes, discretamente. Pagué el depósito desde una cuenta personal a la que Courtney no tenía acceso. Patricia Hibbs ya había presentado la documentación preliminar esa mañana. La cuenta conjunta había sido separada. La tarjeta de crédito compartida estaba cerrada. Cuando puse el cuenco de agua de Rex en el suelo de la cocina del nuevo lugar, y él bebió de él sin pensarlo 2 veces, sentí que algo se asentaba en mi pecho que había estado suelto durante mucho tiempo. Courtney aterrizaría el domingo por la noche. Tomaría un taxi o Tessa la dejaría. Entraría por la puerta principal esperando la casa que había dejado. Lo que encontraría en su lugar sería silencio, armarios vacíos y un juego de llaves en la encimera. Sin nota, porque no quedaba nada que decir. El domingo llegó en silencio. Pasé la mañana en el nuevo apartamento desempacando las 2 últimas cajas. En su mayoría libros, algunas fotos enmarcadas que había guardado y el pequeño reloj de madera que solía estar en el banco de trabajo de mi padre hasta que me lo dio el año en que me gradué de la universidad. Lo puse en el estante de la cocina, le di cuerda una vez y lo escuché hacer tic-tac, constante, fiable, el tipo de cosa a la que no le importa lo que se desmorona a su alrededor. Rex ya estaba en casa. Se había apoderado del sofá la primera noche, y lo había dejado. Algunas batallas no vale la pena librarlas. Gay pasó alrededor del mediodía con sándwiches y 2 tazas de café del local de la calle. Comimos en el balcón sin hablar mucho. Eso es lo bueno de las largas amistades. A veces, el silencio hace más que la conversación. ¿Aterriza esta noche?, preguntó finalmente. Alrededor de las 7. Asintió, dio un bocado, miró hacia la calle de abajo. ¿Estás listo para lo que venga después? He estado listo desde que abrí la carpeta de Lou. No insistió más. Así es, Rey.
El vuelo de Courtney aterrizó a las 7:12 según la aplicación de la aerolínea. Lo había comprobado discretamente. Había dejado de rastrear su ubicación días atrás. Eliminé el acceso compartido, cambié mi propia configuración. Ya no necesitaba verla moverse por el mundo. Lo que sucediera a continuación me llegaría por sí solo. Llegó a las 7:49. Mi teléfono se iluminó en la encimera de la cocina. El nombre de Courtney. Lo miré, dejé que sonara y lo volví a dejar. Llamó de nuevo a las 7:53, luego a las 8:01, y 3 veces más antes de las 8:15. Cada una con un poco menos de paciencia. Lo notaba por la frecuencia, la forma en que las llamadas comenzaban a llegar más rápido, los intervalos entre ellas acortándose como si se estuviera preparando para algo. Para la llamada 9, moví mi teléfono a la mesita de noche del dormitorio y volví a la sala de estar a leer. Los mensajes de voz comenzaron alrededor de la 8ª llamada. No los escuché. Ya conocía la forma de lo que contenían. Confusión primero, luego frustración, luego algo más afilado debajo. Courtney no era una mujer que manejara bien la incertidumbre. Le gustaba controlar el marco de cada conversación, llegar preparada e irse habiendo gestionado el resultado. Entrar en una casa vacía sin explicación la había despojado de todas las herramientas en las que confiaba. Pensé en eso y no sentí nada parecido a la culpa. La llamada 17 llegó justo después de las 9:30. Se la cuenta porque la he estado llevando sin querer. De la misma manera que llevas la puntuación de algo que no planeabas ver. Después de esa, las llamadas cesaron. Unos minutos más tarde, apareció un mensaje de texto. Owen, ¿qué está pasando? Llámame. Luego, 10 minutos después. Esto no es gracioso. ¿Dónde está Rex? Ese casi me hizo sonreír. No porque fuera divertido, sino porque el perro ocupaba un lugar más alto en su lista de preocupaciones de lo que podría haber esperado. O tal vez yo era la segunda pérdida a la que aún no había llegado. Siguieron más textos durante la siguiente hora. Los leí sin responder. Los primeros eran controlados, exigentes, cortantes. La voz de una mujer que esperaba una respuesta porque estaba acostumbrada a obtenerla. Luego comenzaron a cambiar. Para el quinto mensaje, el tono había cambiado. No más suave, sino más crudo. Menos gestión, más reacción. El que me dijo todo lo que necesitaba saber llegó a las 10:47. ¿Es por Colin? No, ¿de qué estás hablando? No, ¿quién es Colin? Solo eso. 3 palabras que confirmaban que ya había hecho los cálculos y había llegado a la única respuesta disponible para ella. Dejé el teléfono boca arriba y miré al techo. Ni siquiera había intentado construir una explicación alternativa. El reflejo de la mentira que había funcionado tan bien durante meses simplemente se detuvo porque no había a dónde ir. No respondí esa noche. Apagué el timbre, me aseguré de que Rex estuviera acomodado y me fui a la cama a las 11. Dormí mejor que en meses, lo que me dijo más sobre el peso que había estado cargando de lo que me había admitido a mí mismo. El lunes por la mañana trajo un tipo diferente de mensaje. No frenético, quirúrgico. Necesito que me llames para que podamos manejar esto como adultos. Huir no resuelve nada. Huir. Esa redefinición fue rápida. Ya estaba reescribiendo la historia, convirtiendo mi salida deliberada y planificada en algo impulsivo, algo reactivo. Si yo había huido, entonces ella era la estable. Si yo había entrado en pánico, entonces ella era la razonable que esperaba para hablarlo. Reenvié el mensaje a Patricia Hibbs con una nota de una línea. Está empezando a construir una narrativa. Solo para mantenerte informada. Patricia respondió en menos de una hora, anotado. No digas nada. Déjala seguir hablando. Ese era exactamente mi plan. Para el martes, Courtney había pasado del texto a un mensaje de voz que duró 4 minutos. Escuché 40 segundos, lo suficiente para oír el cambio de una calma ensayada a algo que sonaba como una genuina desorientación. No estaba acostumbrada al silencio como respuesta. En 11 años de matrimonio, siempre había participado,
siempre había tratado de explicar, de razonar, de arreglar. El hecho de que simplemente no estuviera allí, no enojado, no peleando, solo ausente, parecía perturbarla más de lo que cualquier discusión podría haberlo hecho. Day llamó el martes por la noche para ver cómo estaba. ¿Has sabido algo de Craig O'Dowd?, preguntó. Nada. Silencio de radio de ambos. Es de suponer. Se quedó en silencio por un momento. ¿Qué hay de ese tipo en el trabajo, Doyle? Sigo observándolo, dije. Ayer le preguntó a mi asistente si me había tomado tiempo libre recientemente. Lo formuló casualmente. Ella no pensó nada, pero tú sí. Sí. Gray exhaló. Le está pasando información a alguien, ya sea a Colin o directamente a Courtney. Esa es mi lectura. Estoy de acuerdo. Aún no voy a actuar al respecto, pero lo haré. Hay un tipo particular de paciencia que proviene de saber que tienes todas las cartas. No es arrogancia. Es solo la confianza tranquila de un hombre que hizo sus deberes antes de que comenzara el examen. Courtney estaba luchando. Shaun se estaba posicionando. Y yo estaba completamente quieto, esperando que cada uno de ellos me mostrara exactamente dónde planeaban moverse a continuación. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a observar, la gente lo revela todo. Apareció en mi oficina el miércoles. La vi primero a través de la mampara de cristal que separaba el vestíbulo del piso principal. Estaba de pie en el mostrador de recepción con un blazer de color carbón que reconocí. El pelo suelto, la postura demasiado erguida. El tipo de compostura rígida que no proviene de la confianza, sino de mantenerse entero por pura fuerza de voluntad. Mi asistente, Marlene, me avisó. Hay una mujer aquí que dice ser su esposa. No tiene cita. Dile que saldré en 5 minutos, dije. Luego terminé el correo electrónico que estaba escribiendo, lo envié, ordené mi escritorio y salí. Courtney se giró al oír mis pasos. Por una fracción de segundo, antes de que la compostura se recompusiera, vi alivio en su rostro, como si hubiera temido que no saliera en absoluto. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó. Señalé hacia la pequeña sala de conferencias junto al vestíbulo. Ella entró primero. Cerré la puerta detrás de nosotros y me quedé de pie cerca de ella. No le ofrecí asiento. Dejó su bolso sobre la mesa y me miró como si estuviera tratando de leer un documento en un idioma que solía hablar con fluidez. No llamaste, dijo. No, estuve de acuerdo. Owen. Su voz tenía la firmeza cuidadosa de alguien que ensaya cada palabra. Entiendo que estés molesto. Entiendo que algo pasó y necesitabas espacio. Pero desaparecer, llevarte al perro, vaciar tus cosas. Así no es como dos personas que llevan 11 años juntas manejan un problema. Dejé que eso se asentara por un momento. Tienes razón, dije. Así no es como dos personas que llevan 11 años juntas manejan un problema. Pero esto tampoco es eso. Su mandíbula se tensó ligeramente. ¿Qué significa eso? Significa que no estoy molesto, Courtney. No estoy teniendo una reacción. No voy a calmarme y volver a casa y fingir que los últimos 8 meses no sucedieron. Mantuve mi voz nivelada y uniforme. Sé lo de Colin Weir. Sé lo del hotel junto a la enero del 77. Sé lo de Hilton Head, la versión real, no la que me contaste. Sé lo del acuerdo de Tessa y Craig. Y sé lo de Carrie y Doug. El color cambió en su rostro. No dramáticamente, Courtney era demasiado controlada para lo dramático, pero cambió. Me hiciste seguir, dijo finalmente. Hice confirmar los hechos, respondí. Hay una diferencia. Sacó una silla y se sentó, lo que me dijo que estar de pie se había vuelto demasiado esfuerzo. Se quedó en silencio durante un largo momento, mirando la superficie de la mesa. Luego levantó la vista. No era feliz, dijo en voz baja. Sé que no es una excusa, pero necesito que entiendas que lo que pasó no fue nada para mí. Me estaba ahogando y tú no lo veías. Estudié su rostro, no con ira, casi con curiosidad.
De la manera en que miras algo que una vez valoraste y tratas de entender cómo lo sobreestimaste. Lo vi, le dije. Te pregunté 2 veces sobre la terapia de pareja. Planeé una escapada de fin de semana que cancelaste. Hice cenas que criticaste. Estuve allí, Courtney. Simplemente dejaste de querer que estuviera. Hice una pausa. Eso no es ahogarse. Eso es elegir. Sus ojos se pusieron vidriosos. Así que eso es todo. 11 años y simplemente terminas. Terminé en el momento en que decidiste que no valía la pena la verdad. Me moví hacia la puerta y la abrí. Recibirás noticias de mi abogada. Se llama Patricia Hibbs. Es minuciosa, así que te sugiero que consigas representación rápidamente. Courtney se puso de pie. Owen. No estoy enojado, dije desde la puerta, lo suficientemente claro para que el vestíbulo lo oyera si alguien estaba escuchando. Espero sinceramente que encuentres lo que estás buscando. Pero vas a tener que buscarlo en otro lugar. Volví a mi oficina, cerré la puerta y me senté. A través del cristal, la vi quedarse de pie en el vestíbulo por un momento, el bolso al hombro, la compostura finalmente cediendo lo suficiente como para mostrar los bordes de algo debajo. Luego salió. Marlene llamó 2 veces y se asomó. ¿Todo bien? Todo bien, dije. ¿Puedes darme el archivo de Henderson? Tengo que hacer una llamada. Ella asintió y se fue. Me volví hacia mi monitor y volví al trabajo. Shaun Doyle hizo su jugada un viernes. La había estado esperando. Paciente, de la manera en que eres paciente cuando ya conoces el final. No tenso, solo listo. Había estado dando vueltas durante 2 semanas, haciendo preguntas que no tenían razón profesional para ser hechas, posicionándose cerca de conversaciones en las que no tenía nada que ver. Lo había observado de la manera en que Ludecker me había enseñado a observar las cosas, sin reacción, sin mostrar mis cartas, solo una acumulación constante de observación. La jugada llegó durante nuestra reunión semanal de revisión de cuentas. 8 personas alrededor de la mesa de conferencias, y Shaun esperó hasta los últimos 5 minutos, cuando todos estaban medio desconectados y alcanzando sus teléfonos, para soltarlo. Por cierto, dijo, tan casual como un hombre comentando sobre el tiempo. Me encontré con Colin Weir en el Valentine Corporate Park la semana pasada. Mencionó que ha estado pasando por un momento difícil últimamente. Asuntos personales. Me miró con la neutralidad practicada de un hombre que había ensayado la mirada. No sabía que ustedes 2 estaban conectados. La mesa se quedó en silencio, de la manera en que las mesas lo hacen cuando se ha dicho algo que todos pueden sentir pero nadie quiere nombrar. Dejé mi bolígrafo lentamente. Miré a Shaun con la misma expresión uniforme que había usado al revisar un informe trimestral. Aprecio que lo compartas, dije, aunque no estoy seguro de que tiene que ver con la cuenta de Henderson. Él sonrió, delgadamente. Solo conversando. Dejemos la conversación para después de que cerremos el trimestre, respondí. Gracias a todos. La reunión terminó. La gente salió. Shaun fue uno de los primeros en irse, lo que me dijo que la jugada no había salido como la había planeado. Quería una reacción, confusión, incomodidad, algo que pudiera llevar de vuelta a quienquiera que le estuviera pidiendo que recopilara información. En cambio, no había obtenido nada. Y nada es la respuesta más difícil con la que trabajar. Dejé pasar 20 minutos. Luego, caminé a su oficina y cerré la puerta detrás de mí. Shaun levantó la vista de su pantalla con una expresión cuidadosa de un hombre recalibrando. Me senté frente a él sin ser invitado. ¿Desde cuándo conoces a Colin Weir? Pregunté. Una pausa. Nos hemos cruzado en algunos eventos de la industria. Nada significativo. ¿Ha estado Courtney alguna vez en esos eventos? La pausa esta vez fue medio segundo más larga. No puede que la haya visto 1 o 2 veces. Owen, ¿de qué se trata esto? Se trata del hecho de que accediste al contrato de Dorchester hace 2 semanas, dije. No tienes cuentas que toquen ese archivo. Revisé el registro de acceso yo mismo. Mantuve mi voz completamente plana.
También le has preguntado a mi asistente 2 veces en los últimos 10 días sobre mi horario y si me había tomado tiempo personal. Y esta mañana, soltaste el nombre de Colin Weir en una sala llena de colegas. Shaun abrió la boca. Levanté una mano. No dramáticamente, solo lo suficiente para detenerlo. No estoy aquí para discutirlo. Estoy aquí para decirte claramente que sé lo que has estado haciendo. Sé para quién lo has estado haciendo. Y te estoy dando exactamente una oportunidad para que te detengas. Me incliné ligeramente hacia adelante. Los registros de acceso ya están documentados. Recursos Humanos tiene una copia. Si quieres hacer de esto un proceso formal, estoy preparado para ello. Si prefieres volver a hacer tu trabajo real, eso también funciona. Me miró fijamente durante un largo momento. La recalibración era visible. Casi se podía ver cómo repasaba las respuestas disponibles y no encontraba ninguna adecuada. Te escucho, dijo finalmente. Bajo, plano. Bien. Me levanté. Cierra el trimestre con fuerza, Shaun. Eso es lo que necesito de ti. Salí sin mirar atrás. Esa tarde, llamé a Ludecker por última vez en calidad profesional. Le conté sobre Shaun, sobre la reunión, sobre la conversación. Escuchó, hizo 2 preguntas y luego dijo algo que no esperaba. Weir ha estado preguntando por ti, dijo Lou, a través de un tercero. No directamente. Quería saber si habías contratado a un abogado, si había procesos legales en curso. ¿Qué le dijo el tercero? Nada útil. Pero el hecho de que esté preguntando significa que sabe que la situación está más avanzada de lo que Courtney le ha contado. Lou hizo una pausa. Puede que piense que tiene alguna exposición aquí. Reputacional, quizás profesional. Déjalo que lo piense, dije. Lou emitió un sonido que podría haber sido una risa. Estás manejando esto bien. La mayoría de la gente en tu posición está hecha un desastre a estas alturas. La mayoría de la gente no tuvo 10 días para prepararse. Se rió de verdad esa vez. Terminamos la llamada y eso fue todo. Ludecker, policía retirado de Charlotte, 14 años limpiando los desastres de otras personas, había hecho su parte. El resto era mío. Ray vino esa noche. Nos sentamos en el balcón como lo habíamos estado haciendo la mayoría de las noches últimamente. 2 hombres, un silencio cómodo, la ciudad haciendo lo suyo abajo. ¿Doyle neutralizado? Preguntó. Por ahora. Sabe que tengo documentación. ¿Y Weir? Está nervioso, dije. Lo cual es apropiado. Ray asintió. Patricia sigue avanzando en la venta de la casa. El anuncio se cierra la próxima semana. Ya hay 2 ofertas. Ambas por encima del precio de venta. Se reclinó en su silla y miró el horizonte. ¿Sabes en qué no dejo de pensar? ¿En qué? En el hecho de que ella se estaba riendo en esa playa mientras tú cargabas cajas. Sacudió la cabeza lentamente. Enviando selfies. Lo estaba, confirmé. Y ahora no tiene nada de qué reírse. No respondí a eso. Simplemente cogí mi café y dejé que la noche se asentara a nuestro alrededor como lo había estado haciendo últimamente. Sin peso, sin ruido, sin la tensión de bajo grado que había vivido en mi pecho durante la mayor parte de 2 años. Rex puso su cabeza en mi rodilla. Le rasqué detrás de la oreja. El reloj en el estante de la cocina seguía haciendo tic-tac. Patricia Hibbs no perdía. Esa era la palabra que corría en la comunidad legal de Charlotte. No que fuera agresiva, no que fuera aguda, aunque era ambas cosas. La palabra era que no perdía. Se preparaba con la minuciosidad de un cirujano y argumentaba con la paciencia de una mujer que había visto todas las jugadas en su contra y había tomado notas de todas ellas. Me llamó un lunes por la mañana con una presteza particular que significaba que algo se había movido. El abogado contrario ha enviado los términos preliminares, dijo. ¿Vas a querer sentarte? Ya estaba sentado. Adelante. El abogado de Courtney, un hombre llamado Howard Bland, especializado en divorcios de alto conflicto,
había presentado un documento de posición que lograba ser a la vez predecible y audaz. Buscaba la casa por completo, la posesión principal sobre la base de 11 años de ocupación y apego emocional. Buscaba el más nuevo de los dos vehículos. Solicitaba una parte de mis contribuciones a la pensión hechas durante el matrimonio. Y había caracterizado mi partida como abandono, un término con implicaciones legales específicas en Carolina del Norte que su abogado claramente esperaba que complicara mi posición. Abandono. Repetí. Es una jugada arriesgada, dijo Patricia. Pero es calculada. Howard Bland sabe que no se sostendrá con lo que tenemos registrado, pero espera que la palabra te ponga a la defensiva, que cambie tu postura en la negociación. No lo hará. Lo sé, dijo. Pude oír la ligera aprobación en su voz. Aquí es donde estamos. La casa está a tu nombre, comprada 16 meses antes del matrimonio. Su reclamo de apego ocupacional es un argumento débil en esta jurisdicción. El vehículo que solicita. Ya he sacado los registros de compra. Lo financiaste tú solo. Eso está documentado. Hizo una pausa. La pensión es el único punto con alguna complejidad genuina. Pero incluso ahí, tenemos una posición fuerte. En cuanto a cualquier reclamo de abandono, presentaré una contrarrespuesta esta semana que incluirá la documentación completa del informe de Ludecker. Cronología, ubicaciones, evidencia corroborante. Hizo una pausa. Esa documentación no solo neutraliza el reclamo de abandono. Establece completamente el contexto fáctico de tu partida. Dejé que eso se asentara por un momento. ¿Cuál es nuestro cronograma realista? Si es razonable, de 4 a 5 meses. Si Howard Bland decide alargarlo, más. Pero quiero mostrarte algo interesante. Oí papeles moverse al otro lado. La situación de Courtney ha cambiado desde que presentó la demanda. Tengo información fidedigna de que Colin Weir ha desaparecido. La relación parece haber terminado abruptamente, posiblemente porque alguien en su círculo profesional se enteró de ciertos detalles. Yo no había orquestado eso, pero tampoco me sorprendió. Lu dijo que Weir estaba nervioso. Los hombres nerviosos se protegen a sí mismos primero. ¿Cómo afecta eso a las cosas? Pregunté. Puede que la motive más a llegar a un acuerdo, respondió Patricia. Una mujer que lucha en un divorcio mientras la razón para ello se ha evaporado es una mujer en una posición emocional difícil. Las posiciones emocionales difíciles tienden a generar acuerdos más rápidos. Hablamos durante otros 20 minutos sobre detalles específicos, división de activos, en qué estaba dispuesto a negociar y en qué no, el cronograma para la venta de la casa. Al final de la llamada, me sentí como siempre me sentía después de hablar con Patricia Hibbs, como si alguien hubiera vuelto a poner los muebles en los lugares correctos. Sin hijos. Esa era la única carta que el abogado de Courtney no tenía para jugar. Ningún acuerdo de custodia que complicar, ninguna pensión alimenticia que usar como arma, ningún tercero cuyo bienestar pudiera ser utilizado en contra de ninguna de las partes. Courtney había sugerido la idea de formar una familia 2 veces en los últimos 3 años. Y ambas veces, había sido yo quien dijo, esperemos hasta que las cosas se sientan más estables entre nosotros. No había sabido por qué lo dije entonces. Entendía por qué ahora. La ausencia de hijos significaba que el divorcio era, en su núcleo, un asunto financiero y legal. Y en asuntos financieros y legales, estaba mejor preparado de lo que ella esperaba. 2 días después de mi llamada con Patricia, la hermana de Courtney, Carrie, me llamó. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Su voz era diferente a lo que esperaba, más baja, despojada de la actuación social que generalmente la caracterizaba. Solo quería decir que lo siento, dijo, por mi parte en esto, por cubrirla. Guardé silencio por un momento. Lo aprecio, Carrie. No está bien, añadió Carrie. No te digo esto para que te sientas mal. Solo pensé que deberías saber qué tipo de daño hace esto cuando todo se desmorona. Sé qué tipo de daño hace, dije. Lo he estado viviendo. No respondió a eso. Terminamos la llamada poco después y me quedé pensando en ello por un tiempo. No ablandado por ello. Tampoco indiferente.
Solo claro. El daño se había hecho mucho antes de que yo empaquetara una sola caja. Lo único que hice fue dejar de estar en medio de él. La casa se vendió en 9 días. 2 ofertas, ambas por encima del precio de venta. Patricia recomendó la más fuerte, un comprador limpio y preaprobado sin contingencias, y la acepté un miércoles por la mañana sin ceremonia. Firmé la documentación en la sala de conferencias de Patricia, tomé una copia para mis archivos y conduje de regreso al apartamento, sintiéndome como te sientes después de dejar algo pesado que has estado cargando tanto tiempo que olvidaste que tenía peso. Courtney se enteró a través de la oficina de Howard Bland esa misma tarde. Patricia me dijo que Bland había llamado 2 veces, primero con objeciones, luego con una solicitud de una sesión de mediación de emergencia. Patricia declinó el marco de emergencia y ofreció un cronograma de programación estándar en su lugar. Las objeciones no llegaron a ninguna parte. La casa era mía. La venta era legal, ejecutada correctamente y totalmente dentro de mis derechos. Howard Bland era un abogado competente jugando una mano débil, y lo sabía. Lo que no sabía, lo que no había anticipado del todo, fue lo que le pasó a Colin Weir esa misma semana. Ludecker me llamó el jueves. Breve, fáctico, como lo hacía todo. Weir ha sido despedido, dijo. Su firma, aparentemente, un cliente señaló algunos problemas de conducta, violaciones de límites profesionales. Recursos Humanos abrió una investigación. Él renunció antes de que pudieran formalizarla. Me quedé pensando en eso por un momento. ¿Estuvo eso relacionado con algo de esto? Indirectamente, dijo Lou. Las noticias vuelan en los círculos de negocios, Owen. Especialmente cuando alguien ha sido descuidado durante suficiente tiempo. Una pausa. Tampoco está en contacto con Courtney, por lo que puedo decir. Eso terminó hace unos 10 días. Así que, el romance había terminado. La casa estaba vendida. El proceso legal avanzaba según el cronograma de Patricia. Y Courtney, la mujer que había pasado 8 meses construyendo una elaborada vida paralela, ahora estaba de pie en medio de ella mientras las 3 paredes se derrumbaban a la vez. No me sentí triunfante. Quiero ser honesto sobre eso. Lo que sentí fue algo más silencioso. La quietud particular que llega cuando la justicia se mueve a su propio ritmo sin que tengas que empujarla. 2 días después, Cari volvió a llamar. Esta vez, no se estaba disculpando. Estaba transmitiendo información con cuidado, de la manera en que una persona lo hace cuando no está segura de cómo será recibida. No está bien, dijo Cari. Quiero decir, realmente no está bien. Solicitó la mediación, pero no creo que su corazón esté en la lucha ya. Colin se ha ido. La situación laboral es. Se habla de que las consecuencias de su firma también tocaron la reputación profesional de Courtney. Algunos de los mismos clientes. Se detuvo. No te digo esto porque quiero que te sientas mal. Lo sé, dije. Solo creo que finalmente entiende lo que tiró por la borda. No porque te perdió a ti específicamente. Sino porque perdió la vida, la estabilidad, la persona que realmente estaba allí. No respondí a eso directamente. ¿Qué había que decir? ¿Que yo había estado allí durante años mientras ella miraba a otra parte? Ella ya lo sabía. También Cari. Espero que se reconstruya, dije, finalmente. Sinceramente lo espero. Simplemente no en ningún lugar cerca de mí. Cari guardó silencio. Justo, dijo en voz baja. La mediación tuvo lugar 3 semanas después. Una única sesión, 4 horas, en una sala de conferencias del centro de Charlotte con ambos abogados presentes y Courtney y yo sentados en extremos opuestos de una larga mesa. Parecía cansada. No rota, Courtney era demasiado compuesta para estar rota, pero ese tipo particular de cansancio que proviene de librar una batalla donde el resultado ya estaba escrito. Howard Bland presentó 3 posiciones revisadas. Patricia contraatacó las 3 con documentación que hacía que cada una fuera insostenible. Para la tercera hora, el abogado de Courtney le estaba recomendando que aceptara el marco que Patricia había propuesto 2 semanas antes. Courtney me miró una vez a través de la mesa, solo una vez,
directamente, durante unos 3 segundos. Sostuve su mirada sin expresión. Ella apartó la vista primero. El acuerdo se firmó esa tarde. Se quedó con su coche y una división justa de los ahorros conjuntos. Recibió una cifra de liquidación única que Patricia había acordado como una consideración de salida limpia. Sin pensión compensatoria, sin enredos continuos. Los ingresos de la casa fueron enteramente para mí. Rex se sentó conmigo en el balcón esa noche mientras la ciudad se acomodaba en su ruido nocturno. Gay envió un mensaje de texto. ¿Hecho? Respondí. ¿Hecho? Su respuesta llegó de inmediato. Buen hombre. Cena el viernes. Dejé el teléfono y le rasqué a Rex detrás de las orejas. ¿Hecho? Completa, legal y finalmente, hecho. 4 meses después, vivía en una ciudad diferente. La compañía de telecomunicaciones me había ofrecido un puesto de director regional que cubría 3 estados del Atlántico Medio, un puesto por el que me habían pasado por alto 2 veces durante los años que pasé gestionando una vida que no me valoraba. Cuando surgió de nuevo, tomé la llamada en serio esta vez. Volé a Washington D.C. para 2 días de conversaciones, me gustó lo que escuché y acepté la oferta 3 semanas después de que se finalizara el divorcio. Charlotte había sido mi ciudad durante 11 años. Parte de ello fue genuinamente bueno. No quemé esos recuerdos. Simplemente ya no necesitaba llevarlos conmigo. Encontré un apartamento en Arlington con una vista que no esperaba que me importara y que terminó importándome considerablemente. Buena luz por las mañanas. Un parque a 2 manzanas donde Rex se había dado a conocer rápidamente a todos los demás dueños de perros en un radio de 4 manzanas. Una cafetería en la esquina donde el dueño recordaba tu pedido en la tercera visita. Una vida limpia, una vida honesta. Gay vino a pasar un largo fin de semana en octubre. Caminamos a lo largo del Potomac un sábado por la tarde, el tipo de día de otoño que te hace recordar por qué existen las estaciones. Estaba más callado de lo habitual, lo que para Ray significaba que algo estaba procesando. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Sí, dije, y lo decía en serio de una manera que no lo había hecho en años. ¿No? ¿Ninguna parte de ti? Se detuvo, comenzó de nuevo. ¿No miras atrás? Pensé en eso, honestamente, antes de responder. En Courtney en la playa enviando selfies mientras yo cargaba cajas. En el recibo del hotel doblado en su viejo bolso. En los largos silencios de la cena y las miradas de reojo y la erosión gradual de un hombre que seguía tratando de mantener unido algo que ya se había soltado. No, dije. Esa parte de mi vida me enseñó algo que necesitaba aprender. Pero no le debo nada más. Gay asintió. Cogió una piedra plana cerca del camino y la volteó en su mano. Se puso en contacto conmigo, dijo. El mes pasado. Preguntó cómo estabas. ¿Qué le dijiste? Que estabas bien. Lanzó la piedra hacia el agua. ¿Por qué lo estás? Caminamos el resto del sendero sin hablar mucho. Rex trotaba adelante, con la nariz pegada al suelo, completamente despreocupado por el pasado. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina y abrí el diario que había comenzado la semana en que me mudé. Había estado escribiendo en él la mayoría de las noches. No sobre Courtney, no sobre el divorcio. Sobre el trabajo, la nueva ciudad, las cosas que quería construir ahora que estaba construyendo para mí mismo. Leí algunas entradas y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo sentado en esa casa de Charlotte. Como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. No porque todo hubiera salido perfectamente. No porque el año no me hubiera costado algo real. Sino porque finalmente había dejado de permitir que las decisiones de otra persona definieran el tamaño de mi vida. Cerré el diario, hice café, observé cómo la ciudad se oscurecía fuera de la ventana. Rex se acomodó a mis pies. El reloj en la estantería seguía haciendo tic-tac.